sea, la banda estaba bien. Ujú. Estaba bien la banda, pero nosotros como personas no estábamos bien. O sea, y mi papá nos hizo pedestales de madera Ya. para los micrófonos. Ya. Entonces el man agarraba unos pedazos de madera, les ponía una cruz abajo y un tornillo acá y enseguida el micrófono pegado con taipe. Esas eran los pedestales de micrófono. De ahí la batería eran los tarros de pintura y en la mitad del show venía el Audi al final. La gente gritaba, Audi, Audi, ya va, como ya bájate. Como que ya no te ya queremos ver bájate, más. ya. Qué fuerte. Puta, son momentos así traumáticos, ¿no? Para un Claro. artista eso es horrible, que te empiecen a cantar, que venga el de Que venga el viene, ya. siguiente, wow. Triunfar en la industria de la música es un sueño bien complicado. Sin embargo, Sergio lleva más de 30 años triunfando en este mundo. Yo ni nacía y él ya la estaba rompiendo. Sergio Sacoto es un nombre que no caduca. Por más que pase el tiempo, sus canciones están en la cabeza de todos, pero nada de esto ha sido fácil. Desde joven apostó todo por la música, su estabilidad económica, su carrera, su familia, todo con la esperanza de algún día triunfar en la industria musical. Creó la banda de rock fusión más importante de la historia ecuatoriana y en su mejor momento decide que lo mejor para él era tomar otro rumbo. Una decisión para nada fácil. Pasar de ser la cara de la banda más importante del Ecuador a ser el del sonido en un bar de La Ronda para luego ser productor musical es el claro ejemplo de que si tienes un sueño, debes trabajar duro por él. Sergio supo reinventarse y brillar en medio de una industria musical muy cambiante y es la clara muestra de que no basta llegar si no sabes mantenerte. Es por eso que su música ha trascendido de generación en generación. Muchachos, bienvenidos al 5º episodio de Descubriendo Podcast. Yo soy Camilo Descubre y hoy tenemos un invitado de lujo, Sergio Sacoto. Sergio, bienvenido y qué gusto poder tenerte aquí. Gracias, Camilo. Contento de estar contigo y con toda la gente. La verdad, qué gusto, Sergio, poder tenerte aquí. Creo que conversamos hace unos 2 meses más o menos y pudimos cuadrarle el día de hoy. Para mí es un gusto y un privilegio tenerte aquí. Yo desde que soy chiquito me acuerdo escuchar a los Crooks, mi papá muy fan de su banda también, yo también crecí escuchando a los Crooks y poder estar aquí contigo hoy es un sueño cumplido, diría yo. Qué bueno, me alegra. Te cuento un poquito de lo que va el podcast. En este podcast queremos conocer la historia detrás del personaje. Tú eres una persona que mucha gente la ha visto en shows, en televisión por muchos, muchos años y queremos conocer lo que hay detrás del personaje porque tú tienes una historia muy chévere, inspiradora. Seguramente muchas personas que se quieren dedicar a la música te tomen como un referente, ya que por décadas has sido un referente en la música ecuatoriana. Tu voz se sigue escuchando, tus canciones de generación en generación. Entonces, qué bacán poder tenerte aquí. Y antes de empezar, te estaba escuchando en un podcast que te gustan mucho las montañas y creo que es un gusto que compartimos mucho también. Sí. O sea, desde chico me llamaba la atención acampar, el páramo, la montaña, el frío, o sea, esa sensación de estar como lejos de la gente, ¿no? Lejos de la humanidad. Lugares donde todavía como que no están contaminados por la presencia de la gente, ¿no? Y algo hice de chico, y después me metí en el mundo de la música, donde ningún músico es montañista. Claro, a nadie por le eso interesa. es una combinación A ningún rara. amigo le interesa. Y estuve súper fuera de eso hasta hace relativamente, creo que fue cuando cumplí 40 años, algo así, o 45 años, que mi esposa sabía de mi gusto y me regaló uno de esos, esos paquetes que son de subir montañas. Entonces eran 3 o 4 montañas en un paquete de esos de turismo. Y nada, me encantó esa cosa, me encantó y he seguido esporádicamente haciendo cosas. No, todavía no subo, o sea, el Chimborazo lo tengo prohibido. Mi esposa me dijo que me divorciaba si me subía al Chimborazo porque es súper peligroso. Pero el Cotopaxi 2 veces estuve a punto de subir y la primera vez, el día anterior, tuve show y no pude y después cayó la pandemia. Ya. Entonces no he podido retomar seriamente porque he estado con mucho trabajo, pero estoy loco por hacer todas las montañas y, o sea, volver al estado físico y hacer el Cotopaxi.
De todas las montañas en las que has estado, ¿cuál ha sido tu favorita o la que más te ha gustado? Creo que el Iliniza Norte. ¿Hiciste cumbre? Sí, eso fue lo que más me gustó por el nivel de dificultad. O sea, es lo más difícil que he hecho hasta ahora. Es ir a la montaña, yo siento que es una desconexión total, justo como dijiste. Y en el Ecuador estamos en una zona privilegiada, llena de montañas y volcanes. Yo también siento que he querido hacer Cotopaxi también 2 veces y hasta ahora no se me da. Entonces, ojalá en algún momento, pues, yo vea que tú lo subiste y tú también veas que yo lo subí y te Chévere, acuerdes que conversamos este día chévere, de, chévere. de ese tema. Pero bueno, ahora sí, ya entrando en lo que es el podcast, quiero empezar por el principio. Y algo que tal vez no todo el mundo sepa es que tú no naciste en Ecuador, tú eres argentino. Soy argentino de nacimiento, Ujú, de papá ecuatoriano. Sí, mi papá llegó muy chiquito a Argentina y vivió hasta los 30 y pico de años, cuando yo tenía 9 años, que vino a probar suerte acá a Ecuador, pero ujú, básicamente sin tener mucho, o sea, sin tener mucha idea de lo que se metía, ¿no? Vino y estuvo 6 meses él, nosotros quedamos en Argentina, medio preparó un poco el paisaje para recibir a la familia y llegamos, ¿no? Fue la época, es justo la época en que Argentina estaba en hiperinflación, estaba todo muy complicado, él se ujú. quedó sin trabajo, se puso una empresa, perdió todo y dijo, bueno, voy a probar en un lugar más estable. En ese momento Ecuador era un lugar más estable, bueno, como ahora igual, ahora también está más Claro. estable que Argentina. Y, y se vino y llegamos acá cuando, te digo, yo tenía 9 años, tenía 2 hermanos, después nacieron dos otros hermanos míos acá en Ecuador y me quedé toda la vida. O sea, con la premisa primero de que íbamos a volver, que era algo temporal, porque allá quedaron toda nuestra familia, todos nuestros Ujú, amigos, y, y fue duro venir a un lugar nuevo sin tener a nadie. claro. Pero poquito a poco nos fuimos haciendo al lugar. Llegaron mis 18 años y me fui a hacer el servicio militar a Argentina. Y ahí me di cuenta que, o sea, cuando estuve allá, pues, es como que en ese momento se dio el volver, ¿no? Al Ujú. lugar donde yo tantos años había querido volver. Y cuando llegué dije, pero esto no es mi lugar es allá en Ecuador. Qué loco. Entonces, ya cuando volví a Ecuador me hice legalmente ecuatoriano y hasta ahora, O sea, sí, tú te consideras ecuatoriano, has vivido aquí toda tu totalmente. vida, tienes aquí tu familia. Claro, o sea, fuera de que he vivido toda mi vida, de que me he hecho aquí, de que he aprendido todo lo que sé, lo he aprendido Ujú, acá. Aparte, mi papá es ecuatoriano, ¿no? claro. Mi abuelo, mi abuela eran ecuatorianos, Ujú, entonces, obviamente estoy mezclado, ¿no? Que tengo toda ese bagaje de información de Argentina. Mi abuelo del lado de mi mamá era italiano, mi abuela era española, entonces ujú, tengo un montón de información dentro, ¿no? claro. Genética y mental, ¿no? Ujú. Pero si dices, ¿qué es lo que predomina en mí? Soy un ecuatoriano. Totalmente, porque al final es lo que has vivido tú. Por más que tengas toda esa información genética y familia de varios lugares del mundo, lo que te define es las experiencias que has tenido aquí en el país. Pero volviendo un poquito a tu infancia, Ujú. tú de niño decías, quiero hacer música, y sé que vienes de una familia donde vivían mucho el arte. ¿Cómo eras tú en tu infancia, en tu adolescencia? O sea, mi mamá siempre fue muy lectora, siempre fue como súper fanática de la literatura, le gustaba mucho el tango. Mi papá es lo menos artista realmente es un Ujú, tipo súper práctico, es un tipo que el papá lo abandonó cuando era muy chiquito, ¿no? Los dejaron con sus hermanos y mi abuela, entonces él se descubrió en la calle, ¿no? O sea, él tuvo que vivir ujú, así, buscándola, con las justas, viendo que conseguía, era un niño básicamente de esos claro. que están en el barrio, en la calle todo el día, pero sin embargo tiene una sensibilidad gigante. Él desde chiquito siempre canta, o sea, cantaba así Ujú. canciones chistosas, nos cantaba, tocaba la armónica, silbaba y, y por ahí, qué sé yo, la verdad no sé de dónde vino la música, de verdad, verdad. Siempre me gustó cantar desde muy Ujú, chico. Siempre fui muy,
muy involucrado en la música, en el sentido de que escuchaba algo y quería escucharlo mejor y que quería entenderlo y que le daba vueltas y lo escuchaba y lo escuchaba. Y después yo lo reinterpretaba y de repente cantaba una canción, pero le metía cositas, ¿no? O sea, cantaba una canción de niños, pero le metía partecitas que no tenía, ¿no? O sea... A modificar las canciones a tu gusto. Les metía cositas, ¿no? Pensaba, no, pero esta sería mejor. O sea, nunca lo decía, pero decía, la cantaba y decía, esto le queda mejor. Entonces le cantaba con alguna cosita. y no creo que no entendí mucho bien lo de la música hasta la secundaria, que empezamos a cantar. O sea, en las salidas con los amigos, con las guitarreadas y eso. Y ahí empecé a sentir que el hecho de poder cantar un poquito mejor que los demás generaba atención de las chicas de repente, de todos, claro, pero sobre todo de las chicas. Entonces, bueno, esto funciona. Por ahí va. Pero creo que el momento donde hice clic del todo fue en el ejército, porque cuando fui a hacer la conscripción, o sea, llegué súper ecuatoriano a un cuartel en Argentina, ya a 2 horas de Buenos Aires, en medio del campo. Donde, chuta, era un personaje, ¿no? O sea, aparte eran todos como grandotes, corpulentos, claro, yo chiquito. Y aparte llegar tú ecuatorianísimo. Claro, hablando con acento 100% claro. quiteño. Y estos manes decían, ¿y este personaje, no? Puta, entonces el bullying fue brutal, ¿no? O sea, llegué y wow. O sea, y me imagino que tenaz. En esa época y en medio de un ambiente completamente solo de hombres y militares, debe haber sido fuerte. Claro, ¿no? O sea, eran bullying que ya era de claro. quiños y cosas tenaces, ¿no? Y claro, yo nunca he sido muy de dejarme pisar, entonces lo primero que hice fue ponerme yo también en el mismo lenguaje, pero no me daba el físico contra todos y ¿no? Entonces, pucha, era un estrés tenaz. Hasta que me di cuenta que de repente cuando yo cantaba, de repente estaba ahí barriendo, macheteando, cantando y venía y me decía, ay, ¿qué estás cantando? ¿No? ¿Qué estás cantando, boludo? Entonces, y cántate esta otra. Entonces, yo agarraba, ya cantaba. Entonces, y venía otro. ¿Y qué estás haciendo? Estás cantando, cántate esta otra. Entonces empezaba a cantar y veía que eso me daba como medio estatus, ¿no? Me daba así, me ayudaba a sobrellevar el bullying, así que no me jodan y que me daba digamos, el nivel de este es el que canta. Y de repente después armábamos cosas, venía uno con una lata de duraznos, tocaba así como que fueran bongos, y yo cantaba y todo el mundo aplaudía. Entonces ahí ya como que fui... Fue tu manera de como ganarte ese respeto. Claro, me enganché, entré, tuve mi lugar y ya viví en paz gracias a eso. Y en ese momento dije, bueno, esto podría de repente ser una forma de vida porque me ha salvado algunas veces. Capaz que lo puedo hacer más seriamente, ¿no? Claro. Y volviendo un poquito, ¿qué te lleva a hacer la conscripción en Argentina? Porque tú estamos hablando de que estabas viviendo aquí en el Ecuador, llegaste a los 9, a los 18, pues habían pasado 7 años viviendo en el Ecuador y regresas a Argentina a hacer la conscripción. O sea, en realidad fue idea de mis papás, porque en esa época yo creo que tenía que ver mucho con esta cuestión del temperamento artístico. Ya. Todos tenemos algo adentro que a veces descubrimos de chicos, a veces no descubrimos tan fácil, pero que es algo que es importante que salga. Y en mi caso era la música y estaba como súper enterrado en mí. Y yo sentía que yo tenía algo para comunicar a la gente y no sabía qué era. Entonces, de repente me hice súper rebelde. Ya. O sea, yo creo que es una forma de llamar la atención. O sea, me hice súper rebelde, estaba o sea, todo lo malo que se puede hacer en la adolescencia, todo hice. Con mis viejos pobres les saqué, más que canas verdes, les saqué el pelo a los pobres. Los hizo pedazos. O sea, realmente yo era un desastre de hijo. Y no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Y en algún punto mi viejo se iluminó y me dijo, y le dijo a mi vieja, mandémoslo al ejército, a ver si se cura. Como que ahí claro, que ellos se hagan cargo. A ver si con esto el man se entra en razón, ¿no? Y me lo propusieron. Me dijeron, ve, saliste sorteado en el ejército, creemos que sería bueno que vayas, aparte tantos años has querido ir a vivir a Argentina, vas a poder ir para allá, vas a poder reencontrarte con tu familia, con tus amigos, y tal vez es una cosa que te pueda hacer bien en la vida. Y me pareció interesante, me engañaron, ¿no? Me fui
Y realmente fue un gran cambio en mi vida porque es como que me separé de la gente que tenía alrededor. Muchas veces uno cuando está metido en algo, no se da cuenta. No se da cuenta de qué es lo que está pasando. Es como, la analogía es así, como estar metido hasta el cuello en una laguna de mierda. No, ya no sientes el olor, ya dices, ya esto es normal, está bien, ¿no? Pero el rato que sales dices, mierda, ahí estaba yo. Claro. Wow, no, o sea, entonces eso fue para mí, ¿no? Entonces, toda esa gente con la que me llevaba, la forma que tenía de vivir, de tratar a mi familia, me di cuenta que estaba mal, o sea, y la lejanía me dio esa perspectiva. Y también esta nota de la rigidez y la disciplina del ejército me hizo entender un montón de cosas de la gente con la que estaba. Y me hizo reencontrarme conmigo mismo, sentirme orgulloso de mi trabajo, de un montón de cosas que me hicieron mucho bien. Entonces, fuera de eso, me encontré con la música, encontré en mí mi ecuatorianidad, no estando lejos, en vez de decir, yo soy de otro lado. O sea, allá dije, no, ese es mi país, ese es mi país. Y fue 100% positivo para mí. Cuando volví, eras otro. Era otra persona. Claro, mis viejos no podían creer. Y cambió mi relación 100% con mis papás. Llegué a hacer música, llegué a ver la vida de otra forma y fue algo muy positivo. O sea, fue en realidad una genialidad, una chispa de genialidad de mi viejo. Wow, qué fuerte que o sea, es una cadena de cosas que tuvieron que pasar para que te des cuenta de la música, porque tenías esta etapa como de rebeldía, tu papá se le ilumina esto de que se vaya al ejército y en el ejército descubres la música. Es como que varias cosas que tuvieron que alinearse y pasar para que pase todo lo que pasó después. O sea, a veces uno, o sea, no sabe exactamente para dónde correr y por eso es que, no sé, para eso están los papás. Sí, en el mundo, totalmente. ¿no? Para apoyarte, para guiarte. Y a veces es difícil, ¿no? O sea, porque no es la forma más fácil mandar a tu hijo al ejército, ¿no? Claro. Pero el amor ese, lo que dicen los gringos, tough love, el amor fuerte, sí. Yo sí creo en eso. Yo también, 100%. Y también otra cosa que dices, uno valora más su país cuando está afuera. Y eso creo que le pasa a muchas personas que están aquí y se quejan de cualquier cosa, que mi país que ni sé qué, pero van afuera y son embajadores del país y dicen, no, mi país tiene esto bueno, sí, y esto, y uno aprecia más las cosas cuando está desde fuera que adentro mismo. Y también es full bacán que regresaste y dijiste, no, yo pertenezco allá y no, aquí pues... La perspectiva. Yo creo que es como me imagino, cuando tú hablas de paracaidismo, me imagino, de repente uno está parado en la tierra, en el barro, tierra, ¿no? Es barro. Exacto. Pero el rato que te elevas empiezas a ver maravillas que hay alrededor, o sea, la perspectiva, el paisaje, la belleza, sí, ¿no? O sea, lo mismo es alejarse de tu país. Lo ves desde lejos y ves otro tipo de cosas. O sea, ves también lo malo, ¿no? Claro. Comparas. Siempre viendo de manera objetiva también todo. Pero esa perspectiva es súper valiosa. Sí. O sea, ahora tengo a mi hija, tuve la suerte de poder mandarla a estudiar, está en Italia, ¿no? Y parte de las cosas que yo quería es que ella tenga esa distancia con su familia. Claro. Que tenga su distancia con el país, que pueda entender de qué se trata emigrar, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que pueda entender lo que es estar lejos de la familia, que pueda extrañar, que pueda tener esa ventaja que tuve yo en ese momento, que tuvo mi esposa también cuando salió a estudiar afuera, que es ver con otros ojos tu vida y tu país. Totalmente. Sí, 100% de acuerdo. A mí me pasó igual. Yo también estuve fuera del país un tiempo y siento que eso primero que me ayudó como persona y me enseñó a valorar más las cosas que uno, como tú dices, no tiene la perspectiva suficiente como para darse cuenta cuando está aquí. Pero volviendo al tema musical, tú te encuentras con la música en el ejército, regresas al Ecuador y estudias diseño. Tú ya sabías que tenías ese gusto musical, pero te vas por otra... Porque carrera. No lo veía como una opción de vida. Ya. Claro. O sea, no pensabas que se podía vivir de la música. No, yo, o sea, pensaba que iba a ser un grupo, que me gustaba la música. Dije, vuelvo a Ecuador y me hago un grupo y voy a tocar. Y incluso creo que hice mi primera canción justo antes de venir. Pero siempre fue como una cuestión, me gusta esto y lo voy a hacer, pero no voy a vivir de esto. O sea, no, en Ecuador yo no conocía ningún caso de nadie que vivía de la música. Entonces... no era una opción así como, como este man.
Y ya estando, ya trabajando ya con el grupo, o sea, siempre fue una cuestión de que hago música porque me gusta. Claro. ¿no? Pero se dieron las cosas de que la gente nos empezó a contratar, empezó a entrar plata, empezamos a trabajar. Y cuando al principio estaba estudiando diseño y estaba en el segundo semestre de diseño, cuando fuimos a grabar un estudio, que era un estudio como el estudio top de jingles de Ecuador en ese momento, que se llamaba Cascarón. Ahí trabajaba el Felipe Jacome, que es el cantante de Tercer Mundo. Y él en ese momento, un poquito tiempo atrás, Felipe había sido enamorado de mi hermana. Entonces él como que fue un poquito... Era tu cuñado. Era mi cuñado. Él fue más o menos el que me hizo ver la perspectiva de lo que es tener un grupo, de lo que es el escenario, porque no tenía toda esa información bien clara. Y como Felipe sabía que yo tenía canciones y todo, él me dijo, yo trabajo en ese estudio, cuando quieras grabamos algo. Y fui con una canción que se llamaba La Caperuza y hicimos una grabación guerrillera de noche, o sea, porque llegué cuando se fueron los jefes, tipo 10 de la noche. Él dijo, me voy a quedar un rato más. Se fueron los jefes, llegué yo. Y estuvimos toda la noche grabando hasta las 6 de la mañana, grabamos, mezclamos y tuvimos la canción lista y me fui. Pero tú la grabaste, o sea, ¿cantaban los dos? No, cantaba yo, pero el Felipe me ayudó con instrumentos, sí, o sea, me parece que el Felipe mezcló porque yo todavía no tenía ninguna idea de lo que era, o sea, nada de estudio todavía. Pero bueno, grabé ahí y después de un tiempo, y con esa canción ganamos la canción del año en una radio de acá en La Bruja. No, con esa grabación. Qué loco. Entonces ya con esa viada juntamos un poco de plata porque una gente de una discoteca nos vio, no me acuerdo cómo fue, pero había una discoteca que fuimos una noche y tocamos y los manes nos dijeron, los queremos financiar, ¿no? O sea, para que graben un disco. Un disco. Entonces los manes cambiaron la grabación de 4 canciones en Cascarón porque toquemos las veces que ellos quieran. Sí. Indefinidamente. Claro. Entonces tocamos, no sé, tocamos 6, 7 veces. Los manes nos llamaban, este viernes llegábamos y tocábamos. Pero fuimos a Cascarón, grabamos y ahí grabamos Al Borde, por ejemplo, entre esas 4 canciones. Y un tiempo después el Felipe renunció a este lugar. Y la gente del estudio le dijeron, ve, te propongo, ¿por qué no llamas a tu pana el que vino a grabar para que venga a trabajar en tu puesto? Todo esto mientras tú seguías estudiando Yo diseño. seguía estudiando. Entonces ahí me llamaron y me dijeron, ve, ¿te interesa trabajar? Yo me voy. ¿Te interesa trabajar acá? Y yo dije, ya, boté todo y me fui. Porque en esa época no había cómo grabar en la casa, pues, o sea... ¿Qué año estamos hablando de esto? ¿Esto qué sería? 92. Wow, es bastante tiempo. Claro, o sea... 92, 93. Actualmente las personas compran todo y tienen estudios súper profesionales en sus casas, pero hablando, claro, de esa época, imposible. O sea, no existía. O sea, existían unas grabadoras de cassette chiquititas que ahí grabamos, por ejemplo, parte de algunas canciones mías al principio. Pero en general, o sea, algún equipo eran cientos de miles de dólares. Un estudio era algo bien caro. La grabación, donde grababas era una cosa como una lavadora. O sea, una cosa inmensa que tenía una cinta gigante. La cinta era carísima, el aparato ni hablar, eran cientos de miles de dólares. La consola era gigante, todo era un armatoste gigante. Entonces no existía tener un home studio. Claro, a menos que tuvieras una mansión. Claro, exacto. Entonces, claro, trabajar en un estudio era así para un músico lo mejor que te podía pasar. Claro. Entonces, yo boté todo, me puse a trabajar ahí y básicamente en ese momento, o sea, llegué sin saber nada, llegué a servir los cafés en principio y aprender. Y poquito a poco fui como que adueñándome del lugar y antes de irme ya hacía todo el trabajo yo. O sea, ya componía, ya programaba, ya hacía ¿Cuánto todo. tiempo estuviste trabajando ahí? Tuve 3 años, pero fue como la universidad para mí. Claro, totalmente. O sea, ahí aprendí, o sea, y tenía unos jefes que eran unos salvajes. O sea, los quiero mucho todavía, pero eran unos salvajes. O sea, a veces llegaba a las 9 de la mañana y me iba a las 9 de la mañana del día siguiente. Dormía y volví otra vez. O sea,
Pero te gustaba, al final estabas haciendo me lo que te encantaba, gustaba. claro, me encantaba, pero era un ritmo de trabajo brutal. Muy duro. Entonces, claro. y eso fue para mí la escuela de la música, ¿no? O sea, tú nunca estudiaste música en una universidad, en un conservatorio, Nunca ¿no? estudié música, nunca estudié sonido, nunca estudié nada. Todo fue así como con las manos encima de la consola, con el micrófono enfrente de la cara, el escenario. Eso fue para mí el aprendizaje. Yo creo que yo tengo una manera de pensar que digo que la universidad o los estudios en general pueden servir para ciertas cosas, pero por ejemplo algo tan experimental o tan vivencial como la música, yo siento que lo puedes ir aprendiendo en el camino, como en tu caso. Sí. ¿Tú crees que el hecho de no haber estudiado así música, la teoría musical, fue una ventaja en la hora de decir, quiero hacer las cosas como yo quiera? Porque yo siento que hay muchas personas que se pegan mucho a la teoría, tal vez. Tiene ventaja y tiene desventaja, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando tú no aprendes, todo es prueba y error. Entonces, pierdes un montón de tiempo haciendo pruebas. Pierdes un montón de tiempo. O sea, sobre todo con una cuestión de practicidad, es mejor estudiar, porque tienes las armas para poder desarrollar y poder hacer cosas. Pero por el lado ya más, digamos, espiritual, místico, poético o artístico, el hecho de llegar libre de todo prejuicio y de de toda enseñanza te ayuda a poder irte por lugares insospechados, ¿no? O sea, no sigues ningún tipo de patrón o parámetro esperado, sino que vas experimentando y vas encontrando, ¿no? Sí, eso capaz sí fue una ventaja para mí. Y siento que tal vez en toda tu carrera musical se nota eso porque tienes como dice en tu página, creaste una banda de rock fusión, que probablemente si hubieras estado más apegado a lo que es la teoría y una ideología musical, probablemente no hubieras ido explorando tantos ritmos o géneros. Capaz, o sea, capaz que me hubiera hecho muy clasista, qué sé yo. O sea, pasa que hay ciertos, no sé, hay ciertos prejuicios también entre los músicos, ¿no? Los mejores músicos hacen ciertas cosas, los peores hacen ciertas cosas. Y como uno cuando es chico a veces es como más manipulable, la cabeza de uno es más manipulable, capaz que me hubiera puesto, no, lo que tengo que hacer es jazz, porque sí, incluso te digo, cuando empecé a trabajar, yo era súper libre en el principio, pero después es como que empezó a haber esta corriente súper fuerte del rock. O sea, creo que en la época de cuando vino el grunge, ahí es como que había una nota que decía, no, el pop no es música, el rock es música. O sea, el pop es para gente que no sabe, ¿no? Entonces, yo medio me metí en esa onda y dije, no, tengo que hacer rock. O sea, no que voy a estar haciendo baladas, o que voy a estar haciendo cosas, fusión con tropical, no, tengo que hacer rock. Entonces, hay un disco que es súper claro mío, que es la Dimensión del Cuy, donde yo estaba tratando de ser algo que no soy, ¿no? Porque yo soy súper fresa, o sea, yo soy súper, a mí me gusta la cumbia, a mí me gusta la balada, y de repente estaba tratando de meterme en algo que realmente no soy yo, que se nota más dura, más oscura, más rockera, pero más rockero oscuro, ¿no? Y siento que ese es el disco más flojo que tengo yo. El disco donde más estaba tratando de acomodarme a algo. Y cuando me liberé de eso, que fue el siguiente disco, que es La Dimensión del Cuy, que es Las Desventuras de Cruz en Karnak, es cuando ya digo, no, voy a retomar mis raíces. Claro. Pero igual moderadamente, ¿no? O sea, y fue creciendo mi libertad, mi libertad artística en la medida que pasaron los años y que me liberé de prejuicios, ¿no? Claro. Y sí hay una gran diferencia a poder trabajar libre que a poder trabajar en digamos, en una serie de cosas preestablecidas que supuestamente deberías hacer. Claro, sí, estoy súper de acuerdo. Y de hecho, cuando tú te liberas de todos estos prejuicios es que compones música, que es la más conocida a la final, porque tú eres conocido por ese tipo de música que es rock fusión, no por el rock duro, fuerte que estabas haciendo al principio. Y bueno, volviendo al tema de tu historia, ¿cómo nace Crux? Porque tú estás en el estudio trabajando y al mismo tiempo comienzas a formar la banda, ¿o cómo se da? O sea, la verdad que cuando apenas llegué del ejército, yo vine con la idea de hacer una banda. O sea, vine así, no, voy a hacer una banda. Y creo que a un par de meses de estar acá,
ya empezamos a trabajar con mi hermano Andrés y con mi compadre, mejor amigo, que es Pablo Mora, que es también, después fue bajista de Tercer Mundo y es uno de los vitralistas, o es el vitralista más importante acá del Ecuador, Pablo. Y entonces la banda era el mejor amigo de esa época de mi hermano Andrés, que se llama Esteban Rivadeneira, Pablo y yo. Esos éramos los Crux en Karnak. Empezamos a armar canciones, a tocar, teníamos un repertorio así como pequeñito de todo propio, ¿no? Que eso también llamaba la atención porque la gente acá hacía covers. Claro. Entonces nosotros teníamos todo propio. Y después el Pablo lo tentaron los Tercer Mundo a tocar el bajo con ellos. Se lo llevaron. Se fue con los Tercer Mundo y fuimos como rearmando la banda y ya hicimos como un show un poquito más divertido. Metimos por ahí unos popurrís, unos covers y los temas nuestros en la mitad. Y ahí empezamos a crecer más. Y al rato que mezclamos las cosas empezamos a crecer más y empezamos a tener shows y fuimos desarrollando la idea. Pero básicamente desde que llegué fue con la idea de empezar a hacer música. De lo que llegaste a cuando ya se conformó la banda, ¿cuánto tiempo pasó? Más o menos. O sea, fue un proceso largo. O sea, digamos, yo volví en el 89. Ya ¿qué sería? Unos 3, 4 meses hasta que ya estábamos tocando. Y después hasta que la banda quedó como el principio de los Crux, sería unos 2 años. O sea, sí, es más o menos progresivo. Tiempo. O sea, yo estaba viendo en un podcast que tienes que dices que cuando empezaron con la banda no tenían bajista y alguien que no tocaba el bajo tuvo que hacer de bajista. Mi hermano. Y tampoco tenían batería y tocaban con tarros de pintura. Sí. Claro, al principio, y mi papá siempre ha sido súper acolite. Y mi papá nos hizo pedestales de madera para los micrófonos. Entonces el man agarraba unos pedazos de madera, les ponía una cruz abajo y un tornillo acá y enseguida el micrófono pegado con taipe. Esos eran los pedestales de micrófono. De ahí la batería eran los tarros de pintura. Y creo que el man tenía un redoblante. Entonces, sentado en tarro de pintura, un tarro de pintura, el redoblante encima y un par de tarros de pintura acá para que eran los toms. Y teníamos un plato que nos habíamos conseguido que parecía pero una olla de cacerola. Y de ahí, o sea, y sonábamos por un equipo de sonido, todo a un equipo de sonido con los parlantes que lo quemamos en el segundo ensayo, creo. Y después, poquito a poco, fuimos equipándonos. Primero una cosita, toda la plata que entraba de los shows, todo se iba en equipos. Todos iban en equipos. O sea, nos pagaban algo, se guardaba. Nos pagaban algo, se guardaba. Y primero el bajo, después la batería, después el amplificador. Entonces, poquito a poco fuimos equipándonos hasta que ya teníamos algo decente. Y fue así, creciendo. O sea, mientras subía lo que cobrábamos, subía los equipos. Y el entorno para poder ensayar. Qué bacán. Me parece, esta historia me parece súper chévere porque es un ejemplo de que si tienes ganas de hacer algo, lo haces y no importa lo que tengas o lo que no tengas, simplemente te lanzas a hacerlo y ya. Porque hay muchas personas que no hacen las cosas porque dicen no tengo el mejor equipo. Y hasta no tener el mejor equipo no lo voy a hacer. Ustedes hicieron todo lo contrario. No tenemos nada y así vamos a empezar y en el camino, en el proceso, vamos a ir mejorando todo. Me parece súper bacán. Sabes que a mí me escribe gente a veces y me dice, esto me pasa mucho. Tengo unas canciones increíbles, pero no tengo quien me apoye, me dice. ¿No? Tengo unas canciones increíbles, pero no tengo quien me apoye. Y te voy a mandar las canciones y por favor ayúdame porque estoy perdido aquí en la música, no sé qué. Entonces yo lo que siempre les digo es, cómprate una computadora. Claro. Cómprate una computadora, ¿qué sufres? O sea, aprende a usar la computadora. Yo hice así. Si yo aprendí, a mí nadie me apoyó. Claro. A mí nadie me regaló nada. O sea, me descubrieron en la calle y ahora me dan millones de dólares o cientos de miles de dólares y puedo hacer discos. A mí nadie me... Y parte de lo que soy es porque yo pude hacer las cosas. Claro, es tu trabajo y tu esfuerzo. Ahora cualquiera tiene un estudio en cualquier parte. Claro. Yo creo que hace falta una computadora medio pelo, una interfase medianito y ya estás. Ya todo te puedes bajar del internet. Ahora hay hasta programas gratis, hay samples, hay todo. Entonces, o sea, si ahora no haces cosas es porque no quieres o porque no tienes ganas o porque, o sea, cualquiera puede aprender. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es sentarse y aprender y hacerlo. O sea, hay tutoriales, pero para hasta rascarse la nariz. Sí. O sea, peor que
aprender a tocar el instrumento, aprender a usar una computadora, aprender a mezclar, todo hay. Entonces, es cuestión de ¿quieres hacer algo de música? Aprende. Hazlo, sí. Sí, no esperar que venga del cielo alguien a rescatar. Y te ayude. Totalmente de acuerdo. Porque incluso en la época en la que estamos hablando, que tú hiciste todo esto, no teníamos internet, no había redes sociales, no había nada. O sea, era mucho más complicado. Y actualmente tenemos todo. O sea, como tú dices, una compu, una interfaz baratita, grabarte. Incluso ahora tenemos TikTok, que todo se hace viral ahí. O sea, tienes muchas herramientas para difundir, claro. Cosas que tú no tenías antes. Y claro, las personas que no quieren hacer algo ahorita es simplemente porque no quieren. Porque ahorita tenemos un montón de herramientas para ayudarnos. Y por eso yo creo que es incluso mucho más gratificante lo que ustedes hicieron en su momento, ya que no tenían absolutamente nada y así lo hicieron. Y obviamente hacerse conocido en ese tiempo y lograr un alcance grande era muy complicado. Y ustedes llegaron súper lejos. Pero volviendo un poquito más al principio, ¿cómo fue su primer show en ese tiempo? O sea, ¿cómo lograron estar en un show? ¿Cómo les fue? Yo tengo una memoria media rara, porque no soy muy de clavarme en las cosas que hice, sino que siempre estoy como pensando en las cosas. O sea, lo que me queda es las cosas que puedo mejorar y estoy más como en el presente, en el futuro. O sea, y de verdad de los shows me acuerdo poco. No sé, no me acuerdo mucho. O sea, sé que toqué en tal lugar, sé que te hice tal cosa, pero no me acuerdo los detalles. A menos que sean los shows malos. Los shows malos me acuerdo todito. O sea, de repente tengo un show así de cientos de miles de personas. Bueno, no, es una exageración. Decenas de miles ya. Decenas de miles de personas. Exagerando. Y que la gente está enloquecida, está todo bien y hago el show y salgo contento, me bajo y después de un tiempo, y ya ¿cómo era? Ajá. Pero tengo un show chiquito de 4 o 5 personas y sale todo mal y me acuerdo todo, la cara de la gente, cómo hice y dónde me equivoqué. Eso sí, es hasta una cosa media enferma mía, ¿no? Y el primer show, me acuerdo todo. Salió mal, entonces. El primer show me acuerdo todo. Justo eso iba, porque el primer show debe ser muy complicado y que todo salga bien debe ser difícil. El primer show, primero mi hermano, que era el bajista, se rompió un poquito antes del show la mano. Entonces no pudo tocar. Entonces vino a reemplazarlo el Felipe Jacome, que apareció otra vez. Y tocamos en un lugar que se llamaba Ring Pizza. Que años después nos enteramos que era del tecladista que tocó muchos años después con nosotros, Pablo Santa Cruz, que tocó hasta el final. Del papá de él era el lugar. No sabíamos. Fuimos y nos pagaron con una java de cervezas. Ese fue el pago. El fin nuestro. Y ustedes, wow, claro, nos están pagando. Chupe gratis. O sea, nos dan, tocamos y aparte nos pagan, wow, porque ya tocar ya era el pago para nosotros. Claro. Y hicimos un show, creo que en ese tiempo yo estaba yendo al colegio, iba al colegio nocturno, al Intillar nocturno. Y fueron compañeros del colegio mío, me acuerdo de eso, que nos veían con una cara de ¿qué es esta mierda? O sea, estaba raro. Estaba raro que si era una mezcla muy rara de cosas, eran canciones propias, un par de covers, pero los covers menos conocidos de la historia, nada conocido. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Fue el comienzo, ¿no? Desde ahí como que empezamos a trabajar y a hacer cosas sin parar. El que nos abrió un grupo de death metal. Entonces, fue todo increíble, increíble. ¿Y en qué momento ustedes dicen, ok, esto puede ser un trabajo, podemos empezar a vivir de esto y dejan de verlo como un hobby? Porque a la final tú eso es lo que pensabas de la banda, porque como dijiste, estaba estudiando diseño, porque la música era un hobby. ¿En qué momento lo empiezas a ver como un trabajo? Yo creo que fue a raíz de que empecé a trabajar en el estudio, que estaba cubierto, ya estaba cubierta mi vida, ¿no? Ya empezó a entrar plata del estudio. Pude empezar a hacer mejor material con la banda. Ya teníamos el estudio para poder hacer todos los proyectos musicales. Empezó a subir el nivel de las producciones, porque yo aprendí a trabajar en estudio, aprendí a secuenciar, a un montón de cosas que no tenía idea, ¿no? Entonces, y aparte ya estaba con gente, tenía el estudio gente que vivía de la música.
Claro. Entonces ya es como que, Tú veías que se puede vivir. Este man vive, claro, vive de tener un estudio. Este otro vive de tocar la guitarra. Este otro vive de cantar. Wow, o sea, esto existe. Entonces esa perspectiva ya me hizo, digamos que orgánicamente, porque no es que un día dije, no, creo que voy a hacer esto, sino que orgánicamente me fui haciendo más profesional y arrastré a la banda a hacerse más profesional. Qué bacán. Y bueno, fue pasando el tiempo, se hicieron súper conocidos, llegaron a ser la banda más importante de la cual yo creo que hasta la fecha han hecho cosas que muy pocas bandas o cantantes ecuatorianos lo han hecho. Llegaron a MTV con su video. Cuando estás en ese momento pico, digámoslo así, de Crux en Karnak, por la parte de la música te está yendo súper bien, pero también por el lado monetario no tan bien. O sea, y llegas a pensar como que tal vez debería hacer otra cosa. ¿Cómo es ese momento en tu vida? O sea, bueno, la banda funcionaba muy bien, pero teníamos muchos gastos. Teníamos gastos, o sea, es como que queríamos ser, como dice la abuela de mi esposa, decía, hay que taparse hasta donde llegue la cobija, ¿no? O sea, siempre si tú jalas demasiado te destapas los pies, claro, ¿no? Y nosotros estábamos queriendo presentar una imagen que era más allá de la realidad, o sea, porque primero hay que estar cómodo económicamente, hay que estar bien, pero para mí era todo la banda, o sea, nosotros éramos solo peones de esta entidad que era lo que había que cuidar y lo que había que hacer crecer. Claro. Y entonces nos íbamos con un montón de gente a los shows, pucha, llevábamos seguridad, llevábamos no sé cuántos, gente de la parte técnica, eran unos gastos brutales, entonces nos quedaba muy poquita plata de ganar, ¿no? Para vivir. Entonces, pero de ahí me casé. Ya. Y tuve una nena, ¿no? Entonces no es lo mismo cuando estás haciendo esto soltero que cuando ya estás casado y tienes una responsabilidad. Entonces yo me daba cuenta que no llegaba. O sea, yo decía, bueno, está todo bien, pero yo no llego. O sea, no puedo cubrir mis responsabilidades con mi familia. Y eso me atormentaba mucho. Entonces, fuera de eso, yo sentía que hacía demasiado en la banda y que al final, cuando era el momento de tomar decisiones, no de lo artístico, porque eso siempre fui yo, déspota, eso es mío. Pero todas las decisiones eran democráticas, toda la repartición era democrática. Y entonces decía, pero yo estoy haciendo todo el trabajo, son mis canciones, yo canto, es mi cara, o sea, y todo, al final quiero hacer esto, pero todos los demás dicen, no, vamos para este otro lado. Entonces yo sentía que no era justo el trato, ¿no? Pero fue un trato que al final yo desde el principio fui yo el que dijo, esto va a ser así. Y todos se sumaron. Claro. Porque en principio era otro tipo de perspectiva de vida, de lo que sea. Entonces llegó ese punto donde dije yo, no puedo estar en esto. O sea, tengo que dedicarme a cuidar a mi familia, a que mi familia salga adelante. Y decidí abrirme, no necesariamente para hacerme solista, sino básicamente para sentir que estaba haciendo algo que era mío. O sea, una forma de vida que era mi trabajo, yo ganaba. Punto. Claro. ¿no? Entonces me abrí y claro, fue un drama porque la banda venía bien. Claro, o sea, prácticamente la banda se acabó en su mejor momento. Claro, o sea, la banda estaba bien. Estaba bien la banda, pero nosotros como personas no estábamos bien. O sea, capaz los chicos sí, porque ellos no tenían responsabilidades, ¿no? El resto de la banda no tenían... Claro, es que yo era el mayor. Ni hijos, ni... Yo y el Pablo Santa Cruz somos los mayores, ¿no? Yeah. O sea, el Pablo Estrella, perdón. Pero bueno, ellos no tenían familia, ellos no tenían hijos, ellos vivían de otra forma. Entonces, para mí ya era una cuestión que dije, no, tengo que crecer, tengo que madurar. Claro. ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión para ti? Fue muy difícil porque, o sea, la banda era parte de nuestras vidas, pero súper adentro, ¿no? O sea, mi hermano Sebastián trabajaba en escenario. Mi hermano Andrés trabajaba de bajista. Entonces yo los dejaba a ellos sin trabajo. Sin trabajo. Claro. Entonces fue algo súper duro, pero yo, o sea, volviendo otra vez al Tough Love, ¿no? Pensando que ellos tenían que aprender una forma de vivir sin depender de esto, ¿no? O sea, totalmente. Todos teníamos Igualmente tú tienes que pensar, obviamente, primero en ti y en tu familia.
antes que en el resto, porque a la final si tú no estás bien y tu familia tampoco, Claro. o sea, no tiene mucho sentido seguir. ¿Y no había alguna opción, alguna posibilidad de solucionar ese tema monetario y seguir con la banda? ¿O también influyó mucho los otros Sabes problemas que que era había? muy duro. O sea, si tienes una banda que duró tantos años, que Ujú. siempre fue democrática y siempre fue equitativa, ¿no? Claro, Decir, ok, ¿saben qué? Desde ahora yo voy a ganar la mitad y ustedes la otra mitad. O sea, no me parecía que era viable, ¿no? claro. Y, o sea, y aparte, por el lado musical, yo sentía que yo ya quería otro tipo de cosas. Yo quería Claro. otras aventuras, quería asociarme con Ujú. otra gente, quería entender otros procesos. Éramos como una tribu súper cerrada y entre nosotros y todo así, ¿no? Y Ujú. yo quería ver qué más había, o sea, qué me Explorar podía dar otras otros cosas, claro. músicos. Yo me sabía todo lo que podían y no podían hacer la gente que trabaja conmigo. Ujú. Quería gente que me sorprenda, que me enseñen cosas nuevas, quería otro mundo, ¿no? Pero sí fue un momento duro, pero creo que fue lo más acertado que pude hacer. Te digo, hasta, como te digo, mis hermanos tocaban conmigo, entonces mis papás en cierto momento me decían, pero ¿cómo les haces eso a tus hermanos? Wow, ¿Cómo qué haces eso fuerte. o sea, a mi mamá? ¿Cachas? ¿Te sientes culpable de algo que al final no es tanto tu culpa? No es tu culpa, ¿lo? O sea, sí, o sea, yo siempre dije, bueno, es mi culpa en el sentido de que yo les vendí esto, ¿no? Yo les Ujú. vendí la idea de hacer este grupo, de juntarnos, de tocar. Pero de ahí el desarrollo de cada uno es otra cosa, Es otra pues. cosa, O sea, cada claro. uno tiene que, o sea, no puedes depender todo de una sola cosa. Y yo Ujú. siempre, yo tocaba ahí y también cantaba para otras cosas y también hacía jingles y también hacía otras cosas. Entonces yo tenía mi vida, ¿no? Y cada Claro, uno tiene que velar por su vida. O sea, así es. así que bueno, pero creo que al final terminó siendo algo positivo porque cada uno, así medio de prepo, así fuerte, tuvo que encontrar su Buscó camino su camino, y ir por su lado. claro. Y tú sales bueno, se acaba Crux, te metes a la producción musical también, pero también llega un momento en tu vida en que, como tú lo dijiste, estabas haciendo de sonidista en un bar en La Ronda. ¿Cómo es eso? O sea, o sea, básicamente cuando se acabó, tuve que ver lo que sea, Lo ¿no? que sea. Entonces, por ahí me dijeron para hacer sonido, hice sonido, pues, ya cargué cables, hice sonido, hice todo lo que había, hice, porque ya no tenía ese ingreso, que era poco, pero era Claro, algo, ¿no? pero O era sea, algo. pero ya era un ingreso constante, ¿no? ¿Sientes que fue también como un baño de humildad? Totalmente, porque ya, o sea, que yo también, bueno, debo decir que cuando de repente estás así, digamos, en la vista de todo el mundo y te dicen, eres el más grande, eres el mejor, esa banda es increíble, no Claro. sé qué, uno se empieza a creer de repente también, ¿no? ¿Se te subió la fama en Ya, algún punto? yo creo que sí, un poco, sí, o sea, creo, y se manifestaba sobre todo en esta cuestión que te digo de alejar el mundo alrededor, decir, Ujú. todos los demás no son como nosotros, somos mejores, y eso pasa también como en los equipos de fútbol, nosotros somos Claro, los nosotros. mejores, somos los número uno. Entonces nos teníamos que repetir todo el tiempo y nos Ujú. repetimos desde el comienzo, ¿no? Porque al comienzo ni siquiera podíamos tocar, de verdad. No sabíamos tocar, pero nos decíamos, somos los mejores. Eres el mejor bajista y mi hermano, eres el mejor cantante. Y no cantábamos una mierda, no tocaba una mierda él. Pero digamos que eso fue el motor, ese fue el motor que nos empezó a empujar hacia donde Pero es queríamos ir. O sea, de tanto decir, nos convertimos en algo en el número uno. lejano, o sea, medio parecido de lo que Ujú. queríamos. Fake it till you make it. Exactamente, Ujú. esa es. Y en tu cabeza dices, no, yo soy, Claro, estos manes son todos, no, nadie puede como yo. Y eso, claro, nos sirvió, pero en cierto momento también no creo que nos limitó, ¿no? claro, Porque sí. no nos dejaba tener una relación sana con nuestros colegas músicos, Ujú. que siempre estábamos como muy, muy apartados del medio, siempre entre nosotros, siempre todos eran enemigos en vez de compañeros o Ujú. colegas, todos eran enemigos. Y creo que yo era el número uno de eso, ¿no? O sea, yo era Ya. el que más quería que estemos apartados y juntos y por nuestro lado, ¿no? Y bueno, y como te digo, o sea, de repente llega un punto donde empiezas a ver gente que toca de verdad, ¿no? Y dices, chuta, ya no puedes. Si tienes un gramo de cerebro, no puedes seguir engañándote, ¿no? Claro. Ves eso y dices, chuta, pero nosotros no somos así de buenos. Yo no canto así, o Ujú. yo no produzco así, wow, ¿cómo es eso? Y ese es el momento que empiezan las dudas y que empiezas a tratar de apuntar a otros
otros lugares. Otros caminos. Y creo que parte de ese shock que tuve en cierto momento, no sé exactamente, que fue progresivo, fue el que me hizo buscar otros horizontes musicales también. Wow. Sí es tal cual como tú dices, porque yo creo que hasta cierto punto sí está bien como que el fake it till you make it, pero una vez que ya lo logras, si sigues pensando así, incluso hasta te estás disparando en los pies porque no te estás dando espacio para mejorar, porque si ya lo logré todo, soy el número uno, soy el mejor y no estás buscando cosas nuevas. Exacto, es eso, exacto. El rato que dices soy el mejor, es que ya eres el mejor, entonces ¿qué vas a mejorar? Claro, exacto. Entonces, sí sirve al comienzo de una carrera siempre, pero llega un momento donde tienes que parar, respirar y ver alrededor y decir, ok, no soy el mejor, es mentira, claro. no soy el mejor. Sí. Y bueno, como ya lo hablamos, se acaba Crux, comienzas a hacer producción, comienzas a hacer sonido, comienzas a hacer un poco de todo. Y comienzas también tu etapa como solista. ¿Cómo te va al principio cuando comienzas a cantar ya como Sergio Zacoto? Fueron unos años complicados al principio, ¿no? O sea, por suerte estaba haciendo producciones y eso es lo que me tenía. Pero bueno, o sea, sí, al principio, por el lado económico, sí fue complicado. Por suerte, mi esposa es comprensiva, entiende lo que es ser artista y no sé si un año entero ella estuvo como que cubriendo lo más importante de la casa, ¿no? Con su trabajo. O sea, sí fue un tiempo en el cual yo tenía que encontrarme. Y poquito a poco fui hallando cosas de la parte de producción, no tanto en la parte de escenario. Creo que estuve 6 meses sin tocar. Y en ese interín compuse un par de canciones. Y cuando compuse estas canciones fue así como, wow, esto tengo que tocar. Esto está chévere, esto lo tengo que tocar. Bueno. Aparte era como tan diferente de lo que venía haciendo. Y entonces dije, bueno, tengo estas dos, voy a hacer más. Hice más canciones. Y ahí fue que empecé con la idea, dije, no, voy a retomar los escenarios, quiero hacer algo nuevo. Y me puse a buscar manager, me puse a buscar banda, me puse a mover, porque aparte nunca había trabajado sin manager. Entonces siempre esa dependencia, ¿no? Que gracias a Dios ahora no tengo. No, pero en ese momento era así, sin manager, sin ¿cómo manager, hago sin manager? Nada. Claro. Y bueno, ahí entramos a trabajar con un manager en esa época que era súper importante, que era el Chevera. En ese momento estaba manejando a Fausto Miño y a La Grupa. ¿No? Entonces empecé a trabajar con él, pero creo que yo no tenía muy claro mi escena todavía. No tenía la forma en la cual relacionarme con la gente, con el público. Él tampoco, creo que estaba muy distraído porque era un momento súper fuerte el Fausto. Entonces tenía su prioridad del 1 al 10 era Fausto. Y de ahí 11, 12 entramos nosotros. Y con razón, ¿no? Porque al final es un negocio. Claro. Y entonces los primeros años fueron raros. Me acuerdo, hay un momento que fue súper clave, que fue cuando fue la primera vez que tocaba con pista. Una de las primeras, no sé si fue la primera o una de las primeras veces. Me llevaron a Loja, al Coliseo, a tocar un show. Pero era con pista. O sea, yo con la pista. Y entonces me acuerdo haberme parado en ese escenario que para mí parecía como estar en el punto central de la cancha de fútbol y todo vacío, ¿no? Así como, wow, ¿qué es esto? Sí, que estoy solo, no hay nadie, ¿no? Y me ponían la canción y yo cantaba y así como, mierda, ¿qué está pasando? Y había unas pantallas gigantes alrededor. Unas pantallotas que estaban en mi cara, ¿no? Porque no había nada más que yo cantando. O sea, entonces yo cantaba la canción y no sé qué. Y me acuerdo que llega la parte de la canción en la pista donde suena el solo de guitarra. Entonces, mi primera, digamos que lo primero que se me ocurre hacer es decir, ok, este es el momento, como siempre he hecho cuando he tocado con mi banda, ese momento que yo descanso un poquito de la canción y la banda se hace cargo, ¿no? Entonces me doy la vuelta y para coger una botella de agua. Y entonces de reojo veo la pantalla y en la pantalla gigante estaba mi culo, así. Estaba solo porque me había dado la vuelta. Así, me di la vuelta, le di la espalda y me enfocaba en el culo, así. Y entonces dije, mierda, no hay nada más en el escenario que yo. No me puedo dar la vuelta. O sea, no me puedo dar la vuelta, no puedo presentar el trasero. Porque... entonces ahí me di la vuelta enseguida y seguí cantando, pero ahí dije, claro, esto no es lo mismo. Ahora estoy yo solo. O
sea, tengo que plantear todo de otra forma. Y claro, todos los primeros shows fueron un desastre. Todos los primeros shows fueron un desastre. Me acuerdo, la primera vez que toqué con banda fue en un colegio. Y claro, llegué súper desarmado y en la mitad del show venía el Audi al final. La gente gritaba, Audi, Audi, como ya bájate. Como que ya no te ya quiero ver bájate, más. ya. Qué fuerte. Puta, son momentos así traumáticos, ¿no? Para un artista eso es horrible, que te empiecen a cantar, que venga el que venga el viene, siguiente. Wow, qué fuerte. Entonces, pero lo que pasa es que la escena no es una cosa que es así. O sea, me paro acá y es todo increíble. Claro. O sea, puede ser que te pares y hagas una canción súper chévere y la gente aplaude, pero un show es otra cosa, ¿no? Claro, totalmente. O sea, tienes que saber el orden de las canciones, tienes que saber cómo relacionarte con la gente, tienes que saber qué momentos vas a meterle más energías. Tiene que ser algo divertido, es una montaña rusa. Es un show a la final. Es entretenimiento. Es entretenimiento. Es entretenimiento. Tienes que ser un showman. Claro, o sea, puede ser que en un teatro te puedes sentar y hacer todo, o sea, es una que cosa súper conceptual. Tu audiencia también, a quién estás cantando. Total, claro. Pero tienes que tener a la gente bien, divertida, arriba, tienes que llevarla. Y claro, en ese momento todavía no tenía, claro, porque tenía muchos años que había estado con una banda que teníamos un show que era un reloj, ¿no? Claro. Ya estaba todo bien. Y sí me costó hasta encontrar mi identidad, ¿no? Fue en el momento que trabajé con unos managers que me dijeron, tienes que pararte al frente y la banda atrás. Entonces yo, loco, pero, o sea, a mí me gusta tener los músicos cerca. Claro, al lado. No, tú eres solista, tú al frente y la banda atrás. Y me peleé y no sé qué, pero los manes no se dieron. Y claro, me hicieron hacer los shows súper al frente y la banda atrás. Y ahí como que empecé a entender el concepto de ser solista. ¿No? Claro. De yo lidiar sin apoyarme en los demás. O sea, los demás están tocando, pero ellos no son los que hacen el show. Al final la gente está yendo por ti, no por los músicos exactamente. que tienes Entonces, atrás. pero fue un proceso. Claro. Y qué sé yo, eso me imagino que los primeros años de solista fueron más o menos. O sea, unos 3 años hasta encontrar la forma de realmente hasta encontrar mi repertorio pues, y también hacer canciones, ¿no? Porque no tenía repertorio. Solo tenía los temas de Crux y no tenía repertorio mío, entonces tenía un par de canciones, pero no encontraba tampoco mi forma de comunicar y de componer. Entonces, creo que fueron 3 años hasta que mi show empezó a ponerse sólido, ¿no? Empezó a ponerse sólido. Y gracias a Dios ha ido creciendo en solidez. Y ahora de verdad tenemos algo súper contundente. Mi forma de relacionarme con el público ha cambiado durísimo. Es otra forma totalmente diferente de la que tenía con la banda. O sea, obviamente son muchos años, ¿no? Claro. Y creo que tengo una relación increíble con un público que sigue creciendo. O sea, que siempre está creciendo. No una cosa así que digas, qué bestia este man. Pucha, ¿cómo creció el público? Esto es otra cosa. Claro. Es pasito por pasito. Pero te digo, no hay semana, mes o año que no tenga más público que el día anterior. O sea, siempre crece el público, más siempre crece la acogida. Entonces es una cosa que creo que tiene mucho que ver con la forma mía de trabajar. Claro. En este proceso que me cuentas de encontrar tu identidad, que te tomó 3 años, ¿hubo algún momento en el que pensaste abandonar la escena? Yo creo que cada vez que terminaba un show malo, decías, este es mi último show. Este es mi último show. Bueno, con Crux también me pasaba, ¿no? Show malo es así como... show malos son momentos traumáticos. O sea, que te tiren cosas al escenario que me ha pasado. O sea, sobre todo con los Crux, ¿no? Que te tiren cosas, que no vaya la gente a los shows, que la gente esté apática cuando cantas. Son cosas que son duras. Claro. Y que hay que aprender a manejar, ¿no? Hay que aprender a manejar. Eso no me pasa hace muchísimos años, ¿no? Claro. Pero si es que me pasa algo relativamente cerca, si de repente creo que la gente no está lo más arriba lo tan arriba que yo quisiera que esté o algo, siempre me bajo descontento. Pero creo que más me pasa con mi performance. O sea, últimamente, hace muchos años que no salgo descontento con el público, sino salgo descontento conmigo mismo. Es bastante autocrítico. Súper despiadado soy. Ya. O sea,
si siento que no hice lo que tenía que hacer o que si tuve errores o que si yo me desafino o que, qué sé yo, de repente no hablo lo que tendría que hablar, ¿qué pasa, no? Bajo devastado. Claro. Y la única forma de que se me pase digamos, la depresión es hacer otro show que la gente que pueda como de alguna forma retomar y corregir, ¿no? Wow. Pero, o sea, en cierto punto está bien porque estás siempre buscando la mejora continua, que eso no es malo. Lo que sí creo que podría estar un poquito mal es como que ser muy fuerte contigo mismo. Pero a la final, todo esto que la autocrítica y todos los malos shows que has tenido han hecho que vayas mejorando constantemente y te mantengas vigente en la escena musical después de muchos años de llevar en ella. Y en medio de una industria tan cambiante como es la música actualmente, cualquiera puede subir una canción a TikTok y hacerse viral literalmente en un día, Claro. Que ha pasado mucho ya. Tú te mantienes vigente, sigues haciendo música, sigues innovando y sobre todo renovándote para seguir vigente. Es por eso que la gente sigue yendo a tus shows y qué bacán que fue un proceso largo hasta encontrarte, pero después de muchos años ves que todo eso valió la pena y Sergio Zacoto sigue estando vigente en la industria musical ecuatoriana e internacional, podría decir yo, que es muy meritorio. La verdad es te digo, a veces a mí me da pena de los chicos de ahora que como que no siguen los procesos. O sea, lamentablemente no es culpa de ellos, ¿no? Pero creo que estos escenarios chiquitos te ayudan a entender quién eres y quién eres como artista, ¿no? Todos estos shows malos, todos estos shows donde la gente no sale del todo bien, te ayudan a ir puliendo, a ir encontrando. Y hay muchos chicos que ahora de repente meten una canción y ya los contratan, ¿no? O sea, sin saber lo que es el escenario, sin tener idea de lo que es pararse en un escenario, tener un show, tener una estética y una forma de comunicación, ¿no? Entonces, obviamente no les va bien. Sí. No les va, o sea, claro, cantan la canción, la gente aplaude y después es como, ¿qué está pasando acá en el escenario? Sí, no tienen idea. Me ha pasado que he visto shows así. Y es que no tienen la experiencia y el trabajo y el desarrollo necesario que siempre teníamos. O sea, yo lo escuché hablando algo parecido al Dave Grohl con respecto a estos chicos que ganan los concursos, los realities de música. Ya. Y decía, claro, pues los manes ya hacen el concurso y claro, y le hacen el coaching para que puedan cantar y no sé qué. Pero de ahí salen a hacer shows grandes y no tienen la más puta idea porque nunca han estado ensayando en el garage, nunca han hecho cosas chicas, sino que salen así, de una, a darse con el mundo. Y es muy raro que esas carreras tengan vida larga. Es muy raro. Pasa mucho. O sea, por ejemplo, aquí mismo en el Ecuador hay artistas que han pegado una canción, 2 canciones, se lanzan a hacer shows, cantan sus canciones más conocidas. El resto de canciones nadie las canta porque obviamente no han tenido esa acogida como las canciones que se han hecho virales. Y después de un tiempo, ahí queda. Y es otro artista más que tuvo su momento viral y pasó. Y creo que es muy común eso que tú dices, que les falta todo eso que ustedes tenían antes. Son cimientos. O sea, es que todo está construido sobre cimientos. Y cualquier construcción que no tenga cimientos se va a caer en cierto punto. Claro. O como dicen que siempre las abuelas, ¿no? Carrera de caballos, parada de burros. Sí. O sea, la cosa es así, vamos pasito a pasito desarrollando, haciendo, encontrando. O sea, me gusta mi carrera en el sentido de que, obviamente que yo quisiera que sea mucho más grande lo que estoy haciendo. Tengo la esperanza de que va a seguir creciendo y que vamos a llegar al punto eventualmente donde yo quiero estar. Pero lo que me gusta de mi carrera es eso, que no hay retrocesos, ¿no? O sea, que con todo es una carrera que está constantemente creciendo, que el respeto y el cariño y la admiración siempre está creciendo, donde no tengo que depender de las cosas que hice o de los fans que tuve en mi momento de la banda o al principio de mi carrera de solista, porque siempre hay un público que se está renovando, que puedo ir a la gente que me seguía antes y a los nuevos que están. Nuevas generaciones. Y siempre hay, ¿no? Y hay una cosa que me gusta mucho a mí hacer en todos los shows, es que pregunto en cierto punto
quién es público nuevo. O sea, quiénes vienen por primera vez a verme en vivo. Y siempre tengo por lo menos 50% de gente nueva. Qué bacán. Entonces eso es increíble. Es decir, cada vez que toco hay 50% de público nuevo. Eso me parece que es una cosa que es un crecimiento exponencial. Es muy, muy positivo. Claro. Es súper positivo y meritorio. Como te dije, yo viéndolo desde mi perspectiva, me parece súper meritorio que te mantengas tan vigente después de tanto tiempo. Y no sé a dónde quisieras llegar o cuáles son tus metas actualmente, pero yo creo que independientemente de lo que pase a futuro, ya has tenido una carrera musical increíble en el Ecuador, cosa que no todo el mundo ha logrado, llegar a hacer todo lo que tú has hecho. Y como te digo, independientemente de lo que pase, yo creo que ya marcaste historia musical en el Ecuador, Chévere. que es muy bacán. Y bueno, Sergio, para ya ir terminando el podcast, te voy a hacer unas preguntas que les hago a todos los invitados al final. Te puedes extender tanto como tú quieras o puedes ser súper preciso, como tú prefieres. Dale. Para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es el desarrollo. Para mí, o sea, no creo que es tanto una cosa lejana, una meta lejana, sino es estar en constante evolución y movimiento. ¿Te consideras exitoso? Me considero relativamente exitoso. No 100% exitoso, no, relativamente exitoso. Bien. Si pudieras volver a un momento de tu vida, ¿cuál sería y qué te dirías a ti mismo? Capaz me volvería en vez de educarme, porque creo que todos los errores son parte de donde estoy ahorita y me gusta donde estoy. No es que me diría, no hagas esto, porque claro que he hecho cagadas miles, ¿no? Pero en vez de hacer eso, iría a disfrutar de un día con mi abuela. Qué bacán. De todas las respuestas a esta pregunta es la que más me ha gustado. Porque yo también creo que haría lo mismo que tú. Si no estuvieras haciendo lo que haces ahorita, ¿qué crees que estuvieras haciendo? ¿O a qué crees que te hubieras dedicado? Creo que haría algo parecido a cine. Me gusta mucho todo lo que es el cine. ¿Eres cinéfilo? Me gusta full. Qué bacán. O sea, eres una persona bastante artística. Claro. No solo con la música, sino con otros artes también. Sí, o sea, de chico siempre dibujé, pinté. El cine me apasiona. Soy fanático desde las cosas más antiguas. Me gusta mucho el cine mudo. Soy fan de Harold Lloyd, Buster Keaton, de más adelante los hermanos Marx. O sea, me gusta mucho. Sobre todo la comedia antigua me fascina. Me encanta mucho. Charles Chaplin. Y tengo tenía una colección de Blu-rays de todo eso. Ahora ya no hace falta porque hay todo en streaming. En streaming, claro. También dibujabas, ¿no? También dibujaba. Cómics, creo que... Sí, hacía cómics. O sea, y tengo una súper buena colección de cómics antiguos en mi casa. Que bueno, ahora tampoco hace falta porque tengo pero yo todo lo que quiero en la tablet. En lo que son cómics y ciertos libros, no se compara tenerlos en físico que en digital. Claro. O sea, es muy valioso tener un cómic antiguo en físico. Sí, totalmente. Pero en cambio, lo que te da el chance, lo digital, es de acceder a cosas que nunca en la vida... Eso sí. que no hay, porque hay cosas que son súper difíciles de conseguir. Entonces, sí. Yo tengo, por ejemplo, hay unos cómics que me gustan muchísimo, que son unos cómics franceses, porque soy rebuscado y raro, que se llaman Valerian y Laurelin, que bueno, hicieron una película hace poco de eso. Sí he escuchado. Esos cómics son una maravilla. Es más, el dibujante es el que inspiró a los diseños de Star Wars, ¿no? Y ese creo que tenía 4 o 5 de los 20 que hay, ¿no? Wow. Porque una vez que viajé a España me traje unos 2 volúmenes de una recopilación, pero igual me faltaban. Y ahora por fin pude por internet conseguir los demás y leerme todos los cómics enteros, y es una maravilla. Claro, eso es una facilidad que nos da el internet a la final. Que es algo que la gente asume de ti, pero que en realidad no es así. Que me gusta cantar en la casa, por ejemplo, en una fiesta o algo así. ¿No cantas en la casa? No me gusta. O sea, en una reunión social. Claro, traigan la guitarra. Me imagino que te debe pasar así, ya, Sergio, tócate una o algo así. Claro, eso es... medio incómodo, ¿no? Súper incómodo. No me gusta. O sea, a mí me gusta darle la importancia necesaria a la música. Claro, el respeto que se merece. Pero sí, las guitarreadas estuvieron bien a mis 15 años, pero ahorita cantar, ya estás. No. Claro.
Hace unos episodios tuvimos aquí un comediante y él me decía lo mismo, como que la gente Hazte chistes. me pide que haga chistes, ajá. Y es incómodo porque al final yo soy comediante, hago stand-up y me paro y tengo mi público, Claro. pero es diferente que vaya a una fiesta, a una reunión y me digan, oye, cuéntate un cacho o algo así. Sí. Debe pasarte, obviamente, con la música, pero debe ser Total. incómodo ese momento. Sí, no, ya me pasa muy poquito porque soy muy poco social. No soy, Ya. no soy un tipo sociable, no disfruto mucho de las fiestas, reuniones sociales, ese tipo de cosas. Soy más de mi casa y de estar con cierta gente Ujú. muy de confianza. Claro. No soy. Nunca fui demasiado sociable. Mm. Entonces no suelo embarcarme en reuniones, en fiestas y esas cosas. Entonces no me pasa mucho. Pero cuando me pasa, digo, la analogía es como que fueras doctor y vas a una fiesta y dices, eres doctor, dame, ¿qué tengo Opérame aquí? aquí. Me duele acá raspadito. De así. ley. Entonces no, es raro. Debe ser. ¿Qué consejo podrías darle a una persona que quiere dedicarse a la música? Que haga lo necesario para ser autosuficiente. O sea, que no hay que depender de nadie. Y bueno, trabajar en la música no se puede solamente tocar la guitarra o solo cantar. O sea, en este país hay que hacer de todo. De todo, tiene Entonces, que hay que ser aprender a completo. producir, hay que aprender a secuenciar, hay que hacer todo. Ujú. Y hay que ser uno autosuficiente con la parte tecnológica sobre todo. Eso te permite trabajar muchas más opciones para poder hacer una canción que funcione vas a tener que hacer 20 canciones, Claro. o 30 canciones. Entonces, si vas a depender de otra gente para hacer las 30 canciones, estás fregado. Entonces, hay que ser autosuficiente. Totalmente. De lo que me has visto en redes y de lo que hemos conversado, ¿tienes tal vez alguna pregunta que te gustaría hacerme? Bueno, ya te hice. Ya me la hiciste fuera de cámara. La que quería, que es sobre el paracaidismo, que me interesa mucho, que hemos hablado mucho sobre todo con mi hija, sobre la Ujú. posibilidad de algún día saltar. Y, o sea, hay cosas que te puedo preguntar al respecto, como por ejemplo, ¿qué pasa si no funciona El paracaídas. el paracaídas la primera vez? No, mentira. Lindo. Verás, Interesante. cuando nosotros saltamos tenemos 2 paracaídas. Ya. O sea, sea que yo salte solo o en tu caso que saltarías con el instructor. Ujú. Si el primer paracaídas falla, que la probabilidad es baja, tienes el segundo paracaídas, que es de emergencia. Entonces, lo que hacemos es, aquí nosotros tenemos se llaman manerales. Entonces, este de aquí, le jalas y de lo que ya, o sea, si se abrió mal o si no se abrió, ya con esto el paracaídas se desprende. Entonces, se va y comienzas a caer otra vez. Y jalas el de acá y se abre el de emergencia. Si el de emergencia falla, ahí sí, Chao. sí. Pero el de emergencia es más chiquito. Es un como... poquito más chiquito, pero está diseñado para que puedas aterrizar igual normalmente. O sea, no vas a sentir mayor diferencia, sino que es más chiquito por el tema del empaque, para que, obviamente tú no puedes, el empaque del paracaídas principal es como que así, y el otro debe ser la mitad. Si tú llevas 2 paracaídas empacados de la misma manera y del mismo tamaño, va a ser muy grande Claro. el contenedor. Entonces, si es más pequeño y se abre más rápido. Entonces, el paracaídas principal, digamos que se abre en 5 segundos. ¿Y cuántos años tienes haciendo eso? No, poco tiempo. Yo comencé en octubre. Pero tengo casi 50 saltos. Ya. Ujú. Me imagino que en este tiempo nunca viste nada. No. O sea, verás, 1 de 3 millones de saltos termina en accidente. Wow. O sea, la probabilidad es bajita. Tienes más probabilidades de ganarte la lotería o algo así que morirte haciendo paracaidismo. De ley. O sea, es más peligroso, creo que es el bungee jumping. Sí. O sea, hemos escuchado ya cuántas veces que se rompen cuerdas y así. Sí. Pero ¿sabes por qué es más peligroso? Porque no le dan el mantenimiento adecuado, porque no le ven tan riesgoso como saltar de un avión. En cambio, los mantenimientos que se da a los paracaídas es súper bueno, porque obviamente falla y es tu vida. Claro. Entonces, claro, revisamos todo bien y todo está súper bien mantenido. Entonces es diferente. En cambio, los manes que saltan en bungee, esas cuerdas, quién sabe cuántos saltos tendrán sin mantenimiento y así. Dios santo. Claro. Pero tienes que hacerlo en algún punto. Cuando lo vayas a hacer, avísame. Vamos a saltar en Manabí. Ya. Y grabamos toda la experiencia. Seguro. Y la última para terminar. A lo largo de nuestras vidas siempre nos hacen la típica pregunta, ¿cómo te ves en 5, en 10 años? Y aquí le hemos planteado de manera diferente. En vez de preguntarte directamente, nos gusta darle un espacio al invitado para que
manifieste algo que quisiera que pase sin decir exactamente en cuánto tiempo, más bien algo que tú quisieras llegar a hacer o lograrlo y que quede aquí como esa constancia. Bueno, lo que me gustaría es como dejar en alto la música del Ecuador. Eso es una cosa que sí quisiera hacer, llegar a muchos países y que el nombre de Ecuador suene cada vez que escuchen mi música. O sea, me interesa hacer una carrera larga de muchos años, llegar de anciano al escenario con bastón, si es posible, cantando ojalá entero. Soy fan de Frank Sinatra, que cantaba a los 80 muy, muy, muy bien, ¿no? Y quisiera que los chicos que vayan creciendo en la música se apoyen en lo que yo haga para poder crecer más rápido y mejor. Qué bacán. Y seguramente así va a ser. O sea, de hecho, varias cosas de las que dijiste ya yo considero que ya los has logrado, como que ser un máximo exponente de la música ecuatoriana, dejar el nombre del Ecuador en alto y sonar internacionalmente. Es algo que ya lo has hecho, pero qué bacán que por más que ya lo hiciste, o sea, desde mi punto de vista, que quieras seguir haciéndolo y que ese legado crezca aún más. Entonces me parece súper bacán. Y seguramente en varios años te sigamos viendo en shows, en escenarios y nada, que quede aquí de constancia que lo dijiste y que lo cumpliste. Chévere. Chévere. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo. La verdad ha sido un gustazo poder conocerte en persona, poder Gracias, conversar Camilo. contigo. Qué honor tenerte aquí. Y para la gente que nos está viendo o escuchando, algo que quieras promocionar, me contabas que tenías un álbum que vas a lanzar también. El 28 de junio sale el álbum Uno Vuelve, que son los éxitos de los temas más queridos por la gente y por mí de la época de Crux, en versiones nuevas, con una nueva estética, y va a estar, o sea, ya hemos escuchado algunas canciones del disco, pero todo lo nuevo está increíble y por fin va a ser álbum. Qué bacán. Muchachos, para todos los que quieran escuchar el nuevo álbum de Sergio, les dejo acá abajo las redes sociales donde seguramente anunciará su lanzamiento. Acá en la descripción también el link de mi canal principal de viajes y paracaidismo, las redes sociales de donde grabamos el podcast, Community Workplace, un coworking que nos ha abierto las puertas para poder grabar este podcast, y todos ustedes que quieran realizar contenido audiovisual lo pueden hacer aquí. Ellos te dan todo el asesoramiento técnico y te brindan también el espacio. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación y nos vemos la siguiente con un nuevo episodio. Chao. Muchachos, Sergio, muchas gracias. Chévere. Gracias, gracias.